8 de la mañana con 59 minutos y el tema anuncia la presencia aquí en el estudio del maestro Arrigo Cohen. Ya estamos en redención de significados. Maestro, bienvenido, buenos días. Muy bien hallado, mi querido José Luis. En cuanto a nuestro amable auditorio, muy buenos días. Maestro, el señor Carlos Ornelas Ramírez nos llama de La Joya en Gustavo A. Madero. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo haber y la expresión haber? Porque algunas personas utilizan en el chat haber con H para decir a ver si se componen las cosas y a ver si te portas bien. Mire, usted mismo al formular la pregunta está precisamente dando la respuesta, porque la expresión haber significa a, la preposición, más el verbo ver, a, ver, mientras que el verbo haber ahí no tendría nada absolutamente que hacer, ¿verdad? Y para entenderlo mejor, sería hasta conveniente meterle un imperativo, vamos a ver. Ese vamos ya nos daría el impulso para decir vamos a algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, y eso que es lo correcto, y es lo que se quiere efectivamente decir, ¿verdad? Porque allí el verbo haber no tiene absolutamente sentido, que cuando se dice a ver tal cosa. Si quisiéramos decir que hay, que esa cosa la hay, entonces sí, pero por lo regular se trata de averiguar algo, y por consiguiente, con decir vamos a ver o a ver qué tal cosa, es lo correcto. Y fíjese que yo comparto la inquietud de nuestro amigo Radio Escucha, maestro, porque desafortunadamente el famoso chat en Internet es una reducción de lenguaje que en lo particular a mí me preocupa y me alarma, porque los que chatean, en lugar de poner que, la Q, la U y la E, simple y sencillamente con poner una K, es decir, en el Internet están creando un nuevo lenguaje en donde están prescindiendo del uso correcto del lenguaje. Por eso mismo, la cuestión está en que el famoso chat, que equivale a charla, ¿verdad? Tiene su propia manera de expresarse, por consiguiente es otro lenguaje, no es el lenguaje. Los que, como tú dices, los que chatean, ¿verdad?, están hablando su lengua, que es la expresión del chateo, llamémosle así, ¿verdad?, que en realidad ellos simplemente le dicen chat, ¿verdad?, pero como nosotros no tenemos que darle una forma verbal, podemos decir chateo, ¿verdad?, que es un derivado de chatear con ear. Bueno, como quiera que sea, entonces, así como en el deporte hay expresiones que solamente en el deporte se entienden, también hay expresiones que solamente en el chateo se entienden. Por consiguiente, no hay que alarmarse de que eso permee al lenguaje culto o al lenguaje popular o al lenguaje coloquial, ¿verdad? Porque entonces se está metiendo, como quien dice, un tipo de lenguaje. Es como si dijéramos que estamos utilizando términos deportivos en el lenguaje coloquial, y por lo regular está perfectamente demarcada esa diferencia. El señor Jorge Martínez, maestro de la colonia Musquis en Ecatepec de Morelos, ¿qué significa mafafa? Bueno, yo creo que lo que quiso decir, porque mafafa no existe en ninguna lengua, debe haber sido mafufa, ¿verdad?, que es el femenino de mafufo, ¿verdad? Mafufo está en el diccionario de la Real Academia como mexicanismo, ¿verdad?, y que significa intoxicado con alguna droga o algo así, de preferencia cuando esta droga es la marihuana, ¿verdad? Así que anda mafufo quiere decir que anda moto, vaya, ¿verdad? Como aquel, ¿verdad?, que le preguntó al
al aspirante a repartidor, ¿y usted maneja moto? Dice, no, porque está prohibido. Fíjense que en la década de los 90 había un personaje, una serie de televisión llamada Odisea Burbujas, y ahí uno de los personajes era Mafafa Musguito, ¿se acuerda? La fotógrafa. Bueno, pero ese era un nombre propio. Uh-huh. Bueno, pero una cosa es un nombre propio, ese es otro también, otro digamos, coto de vedado para la cuestión de ver si influye o no influye sobre el lenguaje coloquial, ¿verdad? La onomástica es tan arbitraria como puede ser arbitrario el lenguaje deportivo y como puede ser arbitrario el lenguaje del chat. Sí, a alguien se le ocurrió decir Mafafa, lo relacionaron con esta lagartija que tomaba fotografías y se quedó el nombre. De acuerdo, pero lo curioso es que Mafufa sí está aceptado por la academia, pero desde luego con marca de mexicanismo. Fíjese que como mexicanismo la academia, Mafufo y Mafufa, la describe como hombre loco, pero en Honduras aficionado a fumar marihuana, pero yo estoy de acuerdo con usted. Aquí en México un Mafufo, una Mafufa, el que fuma marihuana. Lo que pasa es que en Honduras, y como sucede mucho también en Guatemala, ¿verdad?, por la proximidad con México, se usa mucho el lenguaje que usamos en México. El señor Moisés Serrano, maestro de la colonia Jardín Balbuena, ¿qué significa la palabra picorete relacionada con caricias o besos? Bueno, etimológicamente equivale a boquita, pero es que uno de los sinónimos de boca en el lenguaje popular es pico, ¿verdad? Hay un dicho que dice, la que da el pico da el mico. Bueno, es decir, el pico equivale a la boca. En realidad, el pico es la boca de las aves. Bueno, así que picorete, como diminutivo que es de boca, sería boquita. Pero como uno pone al besar, ponía, porque ahora y es hay otra técnica, digamos, del beso. Antes ponía la misma palabra ósculo, que era la manera culta de decir beso, ¿verdad? Si era un diminutivo de boca, oris es boca, y ósculo era un diminutivo, así que era boquita. Así que picorete es exactamente el equivalente popular de la palabra ósculo, que es ambos tienen como significado el sentido de beso y etimológicamente equivale a boquita, porque era la manera en que se ponía la boca para besar antes. El señor Gustavo Guzmán del fraccionamiento Los Héroes en Ixtapaluca, maestro, ¿cómo se dice correctamente? ¿Venimos o vinimos? Cuando es presente, yo vengo, tú vienes, él viene, es venimos, nosotros venimos. Cuando es pretérito, yo vine, tú viniste, él vino, entonces el nosotros es vinimos. Es perfectamente claro. Con veí, es pretérito. Con vengo, vienes, viene, es con venimos, es presente. El señor Alejandro Sabás, maestro de la colonia Lomas de San Lorenzo, ¿cuál es el verbo correcto para referirnos a los alimentos? ¿Comer o tragar? Bueno, yo creo que no hay manera de comer sin tragar, porque ¿qué cosa es tragar? Tragar es ingerir. Bueno, y vamos por partes. Uno toma una cantidad de alimento y se la mete a la boca y empieza un proceso que se llama masticación, en donde el bolo alimenticio se impregna de la primera. Había un dicho que era la alimentación empieza, la digestión empieza en la boca, y efectivamente, porque la saliva tiene varios ingredientes, y uno de ellos es la ptialina,
que empieza a desdoblar algunos azúcares. Bueno, el caso es que la masticación es una primera parte. Cuando tiene uno ya masticado el bolo alimenticio, tiene que mandarlo al esófago. Y esa es precisamente la etapa en que el individuo traga el bolo. Esto es, allí es cuando lo deglute. La ingestión es el meter la cantidad de alimento a la boca. Esa es la primera, ingestión. Luego, la deglución es lo que se llama el tragar, que es pasarlo por las fauces de la faringe, pasarlo de la boca al esófago. Y de ahí ya pasa. Entonces, tragar es una de las partes del proceso de la comida. Ahora bien, cuando una persona está comiendo ávidamente, parece como que mastica menos, como que le urge y mandar el bolo al estómago, entonces ahí sí ya se dice, ese individuo no come, traga, es decir, tiene ya el verbo tragar ahí un significado de comer ávidamente. Así que son dos cosas absolutamente distintas. La correcta, que es tragar, es simplemente deglutir, pasar de la boca al esófago. Pero tragar en el otro sentido, de que atiborrarse de comida en la boca para luego ni siquiera saborear ni nada, vaya, eso no es comer, y tienen razones los que dicen fulano de tal no come, traga, es decir, no disfruta la degustación y también tampoco pasa por la parte más importante, que es la de empezar la digestión por medio de la insalivación. Y bueno, y es que afortunadamente nosotros estamos hechos de manera como somos omnívoros, o sea, pantófagos, tenemos un arco dentario que está perfectamente dividido en incisivos, caninos y molares, ¿verdad? Lo que es decir, en dientes de enfrente, los incisivos, los colmillos y las muelas y los premolares entonces podemos cortar con los dientes, podemos desgarrar con los dientes y podemos moler con los dientes. Bueno, nosotros, como tenemos ese tipo de dentadura, estamos en disposición de preparar en la boca la primera parte de la digestión. Y eso es precisamente, entonces, yo creo que quedó perfectamente claro. No, claro, maestro. Incluso únicamente me gustaría añadir, aparte del sentido que usted le dice de que este es un tragón, este no come, traga, también cuando un papá o un hermano perdió la paciencia con el niño melindroso, llega un momento de enojo en que trágatelo. Ahora te lo tragas. Bueno, sí. Uh-huh. Es decir, es la parte peyorativa del comer. Muy bien. El señor Francisco Noria, maestro de la colonia San Rafael en Coacalco, ¿debemos decir alíneate o alinéate? Bueno, el verbo alinear, cuando se vuelve pronominal, es decir, cuando se le agrega un pronombre, ¿verdad? Es alinearse, ¿verdad? Entonces, es como el verbo alinear es un verbo digamos regular de la terminación, de la primera terminación, de la primera conjugación, es yo alineo, tú alineas, él alinea, como se puede decir cualquier verbo terminado en ear, un verbo terminado en ear cualquiera, pasear, por ejemplo, yo paseo, tú paseas, él pasea. Entonces, por consiguiente, aunque le agreguemos el se, ¿verdad? Así como dice, tú te paseas, paséate, ¿verdad? Así que lo mismo se dice, alinéate.
Entonces, el verbo alinear es así. Lo que pasa es que como la palabra original es línea, hay una propensión a pasar el acento a la I, y entonces dicen alíneate. Y eso es un disparate. Es como si por el hecho de que el verbo numerar viene de número, tuviéramos que decir númerate. Así que lo mismo que alinear ya el verbo transitivo, por ejemplo, alinear tal cosa, ¿verdad? Es alinea tal cosa, no alinea tal cosa, sino alinéala. Y fíjense que cualquiera pensaría todo lo contrario, maestro, gracias a esta explicación que usted nos da, pero todos tenemos esa propensión, sobre todo en la escuela. Niño, alíneate. No, es alinéate. ¿Por qué? Porque la palabra es, el verbo es alinear, y es un verbo que, como todos los terminados en ear, ¿verdad? Como, ya te digo, como pasear, pues, paseate, en fin, etcétera. El señor Jaime Ortega, maestro desde Tizayuca, en el estado de Hidalgo. ¿Cuál es la diferencia entre cañameral y cañaveral? Ya que en un ingenio azucarero de Martínez de la Torre, en Veracruz, nos decían los obreros de ese ingenio que cañameral es la cosecha de la caña para la elaboración del azúcar, y que cañaveral era el cultivo de la caña común y corriente. ¿Qué información nos puede dar usted, maestro? No, bueno, solamente una, que no es cañameral, sino cañamelar. Cañamelar, porque viene de miel. Así que la diferencia entre las dos, es decir, entre la caña para una cosa y la caña para eso, es la misma que usted da aquí con la caña meral, solamente que es melar con L, porque viene de miel. Así, hecha esa segunda, digamos, distinción, ya tenemos una cosa es el cañaveral y otra cosa es el cañamelar, pero no cañarle, como usted dice, meral. Pero la distinción es exactamente la misma. Un cañaveral es de cualquier caña, ¿verdad? Pero para el de caña de azúcar es cañamelar. Ahí está la diferencia. Maestro, el señor Alejandro Ramírez de la colonia Extremadura en Benito Juárez, ¿por qué a los griegos les dicen helénicos? ¿Y de dónde viene esa palabra? ¿Qué significa? Eso sí es una cosa bastante larga. Esa zona del Mediterráneo, que fue precisamente colonizada por los hijos de Heleno, ¿verdad? Para los griegos, eso es Elas, es la Hélade, ¿verdad? Heleno tuvo 4 hijos. Eran de donde vienen los aqueos, los jonios, los eolios y otro, decir, y los dorios, dorios, jonios, eolios y aqueos, ¿verdad? Entonces, y se repartieron allí la Acaya, que los aqueos, la eolia, todo eso, y entre eso es Heleno es el padre, la Hélade es toda la región. Si se llama Grecia actualmente es porque los romanos le dieron el nombre a toda la región, de una de las ciudades griegas, de una de las ciudades de la Hélade. Pero ellos actualmente, por ejemplo, tú ves un sello de correo y dice Hellas, Hellas, ¿verdad? Es decir, para ellos Grecia es la Hélade. Y eso, desde luego, sirve mucho para entender, por ejemplo, la cuestión de
de las polis y de también, en el caso, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos y de todo eso, ¿se entiende? Porque como siempre pelearon mucho entre ellos, a la hora de la Olimpiada se venía la tregua sagrada. En la historia de Grecia, y desde luego mucho más interesante en la parte después de cuando los macedonios, por medio de Pipino y su hijo Alejandro Magno, tratan precisamente de unir todo eso, ¿verdad? Los que se quieren unir sin depender de otros, y los que van para unirlos, pero para que dependan de ellos. Es interesantísima la historia de Grecia en ese sentido. Entonces, Elas sí viene de Heleno. Sí, Elas, Elas que es el nombre griego de Grecia, sí, viene de la Hélade, que a ellos le llaman Elas. La señorita Laura Sánchez, maestro de la colonia La Pradera, ¿cuál es el significado de la palabra bisiesto? Bueno, el significado etimológico significa el sexto bis, es decir, el sexto que se repite. Pero esto viene de la última reforma que tuvo el calendario después de la Juliana, antes de la Juliana, la Gregoriana, ¿verdad? En que para ajustar el cuarto de día que se pierde cada año, sí, pues, cada año se pierde un cuarto de día, que hay que agregarlo cada 4 años. De ahí viene precisamente Olimpiada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el día que se agregaba era el día sexto antes de las calendas de marzo. Es decir, cuando llegaba el día sexto antes de las calendas de marzo, se repetía el día siguiente ese día, y entonces era el sexto bis sextus. Y de ahí, de bis sextus ante calendas marci, ¿verdad?, viene la palabra bisiesto, que es el día que nosotros actualmente agregamos al mes de febrero, que se lo agregamos después del 28, ¿verdad? Pero ellos lo agregaban después del sexto día antes de las calendas de marzo, es decir, antes del principio de marzo. El señor Carlos Pérez, maestro de la colonia Roma, ¿qué son los círculos circadianos? Bueno, en primer lugar, no son círculos, son ciclos, ¿verdad? Los ciclos circadianos o ritmos biológicos son las diferencias de temperatura y de presión y de datos de nuestra fisiología que se tienen durante las distintas horas del día. Si una persona se toma, por ejemplo, la presión y se pone a tomar el pulso y el ritmo de respiración y todo eso durante distintas horas del día, en un día normal, en un día, digamos, ahí se da cuenta de cómo cambia a cada momento de su actividad diaria su condición física. Eso es lo que se llama un ritmo circadiano, que significa alrededor del día. También, desde luego, los hay circa semanal y circa anual, porque también las actividades que nosotros tenemos cuando que se nos cambian cuando hacemos un fin de semana o algo así, nos cambia el ritmo circa semanal. Y también durante las estaciones del año tenemos alteraciones físicas que son precisamente las del ritmo circanual.
pero ya te digo, no son círculos, son ciclos, o sea, sí, ritmos. Y en este caso muy concreto, que tienen que ver con las condiciones de una persona, su presión arterial, el pulso, la temperatura, los latidos del corazón, sí, el ritmo cardíaco. Además, también su ritmo respiratorio. Ah, mire, qué interesante. No, absolutamente todo. Y actualmente, bueno, pues esta es una de las técnicas que está utilizando la medicina. Yo imagino que ahí hasta se podía incluir a los ciclos del sueño. No, claro, ese es el más importante. El ciclo de sueño. El de los descansos. El de los descansos, sí, pero entra en el ciclo circadiano. Pero también, fíjate, los que se desvelan, por ejemplo, un viernes o un sábado, ¿verdad?, están rompiendo el ciclo circasemanal, ¿verdad? Y los que se van de vacaciones en determinada época están rompiendo el ciclo circanual. Es decir, nuestras costumbres, según el lapso de tiempo que nosotros estemos considerando, ¿verdad?, tenemos una periodicidad distinta, y eso se traduce en nuestros ciclos y en nuestros ritmos fisiológicos. Es tan interesante como eso. Pues, maestro, muchísimas gracias por haber platicado con el auditorio de Monitor este sábado. Bueno, pues como de costumbre, el que da las gracias soy yo, a Monitor, y te invito a que le deseemos a nuestro amable auditorio una feliz transición de semana. Claro que sí, maestro. Muchas gracias al maestro Arrigo Cohen, Redención de Significado. Son las 9 de la mañana con 25 minutos, 9:25, la temperatura oscilando entre 15 y 16 grados Celsius en este sábado 20 de mayo. A continuación vamos a una breve pausa y después Motores, el programa dedicado a la industria automotriz. Ya está con nosotros aquí Arturo Rivera Agudo. Continuamos sin mayores contratiempos el tránsito vehicular aquí en el anillo periférico, me ubica muy cerca de Las Flores. La circulación se observa avanzando sin problemas en dirección al óvalo de San Jerónimo, incluido el segundo piso, lo mismo que en el sentido opuesto en dirección a la zona norponiente. Todavía no tiene mayores contratiempos para dirigirse también hacia las inmediaciones de San Pedro de los Pinos. Por otra parte, mucha precaución se utiliza la avenida Patriotismo, ya que al cruce con el eje 6 sur los semáforos no están funcionando correctamente, lo que genera algunos contratiempos viales. Hasta aquí mi reporte. Llantas Bridgestone, tecnología para tu seguridad, recomienda: cuando esté lloviendo, enciende tus luces, ya que esto te permitirá tener una mejor visión. Asimismo, serás más visible a los demás conductores. Bridgestone, passion for excellence. Y esta información refiere al eje 3 norte con tránsito aceptable. Ligeros asentamientos que mejoran el cambio de la luz de los semáforos. Esto es en el tramo comprendido de la calzada Camarones y la incorporación con la avenida Congreso de la Unión, sin mayores contratiempos, incluso para incorporarse a la propia avenida de los Insurgentes Norte. Seguiremos informando. Llantas Bridgestone, tecnología para tu seguridad, recomienda: la distancia mínima que debe haber entre tu cuerpo y el volante debe ser de 30 centímetros. Esto te proporcionará una zona segura para que en caso de accidente el cinturón de seguridad te sostenga y pueda abrir una bolsa de aire sin que ésta te lesione. Bridgestone, passion for excellence. Bridgestone, innovación tecnológica en llantas y servicios para tu seguridad, presentó el reporte de Monitor Vial. Desde la capital de la República Mexicana, escucha usted XHMBS, Monitor MBS, en el 102.5 FM, con 120.000 watts de potencia, y en todo el mundo en audio digital, vía Internet. Lea hoy sábado en Diario Monitor. ¿Qué testimonios escritos dejaron en Santiaguito algunos de los presos por el caso de San Salvador Atenco? ¿En qué clase de papel escribieron esos testimonios y cómo llegaron a la prensa? ¿Cuándo se oficializará en Ginebra la presidencia de México en el Consejo de Derechos Humanos?
¿Qué opinan las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos? Léalo hoy sábado en Diario Monitor. Comprometidos con la verdad. Escucha Motores de Monitor MBS con Arturo Rivera. Comuníquese 5595-1560. 5595-1560. Monitor MBS.